Cordiales saludos a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a un poco a analizar sobre el sistema educativo en vista de que ha tenido muchos espacios donde que se ha cambiado, ha tenido innovaciones frente a la situación actual que, que estamos viviendo. Eh, en este marco, pues, en esta ocasión, pues, analizaremos eh, sobre las ideas, los conceptos, las definiciones planteadas por Brunner a través de su folleto con el tema de la nueva renovación educativa, de la nueva revolución educativa, donde que especifica varios cambios, a lo mejor aspectos que hoy por hoy ya estamos viendo dentro de las instituciones educativas. Para empezar el análisis de esta temática, pues creo que es necesario que tengamos claro sobre los elementos que interviene en el sistema educativo. Las principales, porque si ponemos a analizar, pues demoraríamos muchísimo y sobre todo eh, analizaríamos minuciosamente, ¿no? Entonces, en el primer plano, creo que en el sistema educativo la pieza clave, el elemento fundamental es el profesor, el docente, el orientador, como querramos llamarlo, donde que decimos es quien se dedica a transmitir la información en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia, entre otras. Entonces, creo que todos conocemos que la labor del docente es la orientación, es el asesoramiento, es el acompañamiento. Puede ser dentro del aula, pero también podemos decir fuera del aula, porque creo que la primera escuela, el primer centro educativo, creo que es en el hogar, en la casa. Entonces, no solo la persona con el título de ser profesor, en este caso sería el profesor, sino también el padre de familia, el ciudadano que está en las calles, a lo mejor dando algunas orientaciones. Pero en sí es toda aquella persona que transmite la información hacia otra persona. Y si hablamos de un centro educativo, pues aquella persona que transmite el conocimiento, conocimiento de las asignaturas, de las disciplinas académicas, de la ciencia, entre otros, que transmite el conocimiento. La otra situación también podemos, o el otro elemento también podemos analizar un aula o una institución educativa, ¿no es cierto? Entonces, pero específicamente el espacio donde que el profesor imparte el conocimiento sería el aula. Lo conocemos como un espacio destinado a las actividades de enseñanza, misma que debe proporcionar el ambiente apropiado para el aprendizaje. Entonces, exclusivamente es un espacio donde que interactúan lo que es el docente con el estudiante. Entonces, específicamente conocemos como el aula, donde que a lo mejor tenemos los materiales, tenemos los recursos, tenemos el talento humano. Entonces, en ese espacio son donde que desarrolla todas las actividades académicas de interaprendizaje, diríamos. Porque interaprendizaje, el hecho de que un docente tenga el título no quiere decir que ya conoce todo, ¿no? Porque el estudiante también viene con bases y muchas de ellas no lo conocemos. Por ejemplo, un ejemplo claro aquí en Ecuador y específicamente en las comunidades indígenas, en muchas ocasiones el estudiante enseña al docente en lo que es el idioma nativo, en este caso el quichua.
El otro elemento sería el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que con esto completamos los tres elementos fundamentales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y decimos que es el momento en el que procesa la información y los diferentes implicados adquieren un sentido pedagógico. Exclusivamente este es el proceso donde que prácticamente se transmite los conocimientos, se adquiere los conocimientos de parte a parte, donde que se imparte, pero también como habíamos dicho, se recibe el conocimiento. Junto a estos elementos, yo creo que casi en forma permanente y desde que yo me recuerdo, siempre también utilizamos o los recursos en este caso viene a ser materiales de apoyo que dan mayor entendimiento, mayor comprensión, mayor adquisición de conocimiento dentro de estos tres elementos. Porque la labor del docente no puede ser solo habla y habla y habla, ¿no? Ustedes comprenderán que además los niños de los primeros años que reciben su enseñanza, su educación, aprenden a través de la observación. Entonces, por lo tanto, creemos conveniente que los recursos didácticos también funcionan un papel muy importante en el proceso de enseñanza. ¿De qué nomás podemos hablar? Podemos, a lo mejor, un poco, unos tiempos atrás, hablamos de los textos. A través de los textos, el docente adquiere conocimiento e imparte dichos conocimientos. Entonces, los textos eran un material sumamente importante, ¿sí? Desde, desde que yo me recuerde, cuando todavía no vivíamos en los avances tecnológicos que hoy estamos viviendo, entonces los textos era uno de los recursos sumamente importantes. A estos también se suma el pizarrón, donde que el profesor prácticamente tiene que utilizar antes la tiza, hoy el marcador, pero uno de los recursos sumamente importante para poder explicar, para poder dibujar, para poder expresar el conocimiento y a través del pizarrón los estudiantes adquieren sus conocimientos. Y a eso también acompañaba lo que son los carteles, a través de, no sé, en cartulinas, en papelotes, bueno, muchos otros materiales que lo utilizábamos como carteles. Creo que son elementos o recursos claves en la que funcionaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como estrategias o materiales que permitían llegar con los conocimientos a los estudiantes, ¿sí? Bueno, han pasado las épocas, han pasado los tiempos y también como que la tecnología también va avanzando. Y hoy por hoy estamos hablando del mundo tecnológico. Y creo que son también viene a ser los recursos que hoy por hoy son muy importantes y diríamos que facilita el interaprendizaje de forma adecuada. A este mundo, a este mundo de la tecnología o a la aparición de los avances tecnológicos, Brunner lo conoce como la próxima revolución educativa. A lo mejor en aquellas épocas Brunner dijo, de aquí a unos cuantos años pues vamos a ver otra manera de impartir el conocimiento. Pero creo que hoy por hoy ya estamos viviendo. Y un ejemplo claro, gracias a la Universidad UNELIES, gracias al programa, y nosotros estamos aprovechando esta nueva
esta nueva revolución académica y hoy estamos cursando lo que es un programa académico. Aprovechando estas tecnologías, pues a través de nuestra computadora, gracias a los software, el internet, la plataforma, tranquilamente podemos comunicar entre compañeros, con el docente correspondiente y yo creo que ya estamos viviendo en la revolución de la tecnología educativa. A esto dice, a los inicios de la aparición del mundo tecnológico, dice que la educación estaba viviendo en tiempos de revolución e incertidumbre. ¿Por qué revolución? Porque el dejar a lo mejor la tiza al pasar al marcador fue tiempos donde que se aprendió mucho. A lo mejor la salud también fue aventajado por el polvo y todo lo demás con la tiza ya es otro tipo. Ahora que aparece lo que es el mundo tecnológico, a lo mejor ya dejamos a un lado lo que es la tiza, el marcador y ya empezamos a utilizar lo que es el infocus, ¿sí? Entonces, prácticamente es una revolución, ¿sí? Hoy que ya estamos manejando lo que son las plataformas virtuales, bueno, creo que estamos confirmando que estamos en plena revolución de lo que es la tecnología dentro del proceso educativo. E incertidumbre, podemos decir, e incertidumbre porque prácticamente no sabemos qué puede pasar en el mañana. Creo que la tecnología está avanzando cada vez más y van llegando nuevos procesos, nuevas metodologías, nuevos equipos, a lo mejor por eso decimos no sabemos qué va a pasar en el mañana por un lado y por otro lado también incertidumbre porque muchos de los docentes creo que hemos dado cuenta que no estamos preparados como para enfrentar al mundo de la tecnología. Pues nos falta mucha preparación y creo que esto debe ser un desafío para seguir enfrentando a este nuevo mundo tecnológico. Dice también el tiempo de cambio. Eh, Lógico, decíamos, utilizábamos la tiza de arcilla, luego utilizábamos lo que es el marcador, entonces es un tiempo de cambio, luego utilizamos ya el Infocus, hoy las plataformas, prácticamente estamos viviendo en un tiempo de cambio. Y dice, Brunner dice que ya es hora de adaptación de las instituciones a un entorno cambiante. A lo mejor las instituciones que están cerca de los avances tecnológicos es más fácil de adquirirlo, de aceptarlo, pero también vemos instituciones lejanas, instituciones que están fuera del alcance de la tecnología. En esas instituciones va a ser un poquito difícil, pero dice que es hora de una adaptación de las instituciones a un entorno cambiante. O sea, no decir de que, bueno, yo estuve trabajando de esa manera y yo debo seguir trabajando de esa manera y no, ya creo que es hora de que el docente, de que el estudiante, de que el padre de familia diga sí. Si hoy hay que tener computadora, pues hay que hacer los modos posibles para cambiarlo. Vea, en los últimos años hemos vivido la época de pandemia. Desde el Ministerio del Ecuador ha programado lo que son las clases virtuales. Y hoy en este proceso hemos visto que muchos de los docentes, pese a haber tenido títulos de cuarto nivel, de tercer nivel, nivel tecnológico, pero creo que hemos sido analfabeto a nivel del mundo tecnológico. Entonces, creo que es hora de seguir cambiando, ¿sí? Pues para ello, para poder lograr lo que Bruckner dice
creo que es necesario mirar hacia adelante, ¿sí? Pensar en los cambios, pensar en la innovación tecnológica, pensar en la actualización. Entonces, cuando hacemos eso, pues siempre vamos a mirar hacia adelante. Y cuando miremos hacia adelante, pues creo que nuestra conciencia misma va a decir, no, si no sé manejar la computadora, pues creo que debo aprender a manejar la computadora. Y eso es la revolución que estamos haciendo. Creo que es hora de reflexionar sobre el futuro que viene en el mañana. Creo que es hora de pensar de que hoy estamos así, mañana, de aquí a unos 10 20 años, ¿qué más vendrá? Entonces, creo que es hora de siempre estar pendiente lo que pase, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y con esa mentalidad cambiar nuestra forma de nuestra forma de actuar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pensar y hacer las cosas. Y si es que logramos todo esto, pues creo que vamos a brindar la seguridad institucional. Cuando hablamos de la seguridad institucional, pues estamos viviendo en el mundo de la competencia. Y creo que es bueno también porque eso nos ayuda a empujar a seguir mejorando y buscar la competitividad. A veces la institución de al lado ya tienen su su centro de cómputo y los estudiantes dicen, no, acá hay un centro de cómputo, pues tenemos que votarlo allá. Entonces, ¿cómo brindamos la seguridad institucional? Más que la seguridad, la vida institucional. Y si dejamos morir la institución, pues nosotros vamos a perder nuestra fuente de trabajo, de vida, de nuestro desarrollo personal, profesional, bueno, muchas otras cosas negativas que podemos encontrar. Creo que es hora de siempre pensar en la estabilidad institucional. Y cuando hablamos de estabilidad institucional estamos hablando de estabilidad de quienes están involucrados dentro de esa institución. Y para ofrecer la estabilidad creo que es necesario entrar a la revolución del mundo tecnológico y enfrentar a los nuevos retos que día a día vienen. Sin olvidarnos de que en nuestras manos está la formación de nuevos profesionales, de nuevas personas, quienes van a aportar al desarrollo de un país, de una nación y del mundo. Entonces, siempre tomar en cuenta. Frente a este análisis, Bruckner dice, con todo lo que hemos visto, Bruckner dice que el sistema educativo se ve afectado por la nueva situación. ¿Sí? Cierto es que, como decíamos en antes, hay muchos profesionales que no estamos preparados para enfrentar los nuevos avances tecnológicos. Hay muchas personas que no queremos abrir nuestra mentalidad a lo que viene sobre nosotros, sobre lo que va a pasar en lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Y estas circunstancias creo que son aspectos que van un poquito debilitando tal vez en el proceso educativo, en el sistema educativo. Entonces, por lo tanto, creo que es momento de que cada uno de nosotros vayamos cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar y sobre todas las cosas de ser personas competitivas a los desafíos que día a día nos viene interviniendo en el camino y sobre todo porque somos formadores de formadores. Hoy estamos formando al ser humano y ese ser humano
a su debido momento va a formar otro ser humano. Tenemos también en nuestras manos el desarrollo de todos los aspectos, de todo el campo en sí. En nuestras manos están la preparación de un médico, de un ingeniero, de un arquitecto, ¿sí? Quienes van a ocupar diferentes instancias, presidente de la República, alcaldes y muchas otras dignidades más. Al respecto, Bruckner plantea en su libro, en su texto, plantea dar luces sobre el escenario en el que se desarrolla el sistema educativo. Él plantea algunas estrategias, algunas nominaciones para que ya vayamos cambiando, para que vayamos de poco en poco proyectando, proyectando al cambio institucional. Y una de ellas dice que ya es hora de que a nuestras instituciones educativas lo reconozcamos como una empresa educacional, una empresa social que esté al servicio de todos. Por eso la UNESCO dice educación para todos. Todos tenemos derecho a recibir una educación, es lo que dice UNESCO, sin excepción alguna. Y en base a estas normativas, dentro de la Constitución del Ecuador, todo ser humano tiene derecho a recibir una educación. De ser así, Bruckner considera que es hora de empezar a considerar que nuestras instituciones educativas deben ser una empresa. Y cuando nos referimos a una empresa, pues tiene que haber ganancias, tiene que haber crecimiento. Si es una empresa, no puede trabajar para perder, tiene que trabajar para que haya rentabilidad. Y la educación también debe ser eh, pensada de esa manera. Muchas veces como que a la educación lo hemos tomado en cuenta como una actividad diaria, una actividad cotidiana, sin pensar, sin pensar en la competitividad, sin pensar a lo mejor en el desarrollo. Muchos de nosotros como docentes nos vamos a las instituciones, cumplimos nuestras actividades a medias, hasta ahí quedamos. El que me importismo, si es que aprende en buena hora y si no aprende también, ¿qué podemos hacer? Pues hemos cohibido a buscar estrategias que nos permiten llegar a nuestros estudiantes. ¿El por qué? ¿El por qué una empresa? ¿Sí? Porque su quehacer diario es la producción de conocimiento, producción intelectual. Habíamos dicho, si es que es una empresa, tiene que haber rentabilidad, por un lado. Y por otro lado, dentro de una empresa hay producción. Si no hay producción, pues no estamos hablando de una empresa. Entonces, la educación también es una empresa porque produce conocimiento. Permanentemente estamos eh, produciendo lo que es el conocimiento a través de las investigaciones, a través de reflexiones, análisis, a través de creación de conocimiento, ¿sí? Cuando nosotros informamos un texto, un folleto, y cuando damos nuestro punto de vista, creo que es producción del conocimiento, ¿sí? Los trabajos que realizan los estudiantes, pues es producción del conocimiento, ¿no es cierto? Muchas veces esas producciones como que metimos dentro de la mesa y no queremos sacar, ¿sí? Entonces hay que cambiar la mentalidad. Y con estos ejercicios o con estas actividades, la producción intelectual, el desarrollo humano, la productividad de cambiar la mentalidad del niño, de la niña, del joven, del adulto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo reconoce o deberíamos reconocer como una empresa educacional, ¿sí? En este proceso intervienen
algunos elementos, diríamos. Por eso hemos puesto gracias al involucramiento. O sea, es una empresa que produce conocimiento, que produce lo que es lo intelectual, pero gracias al involucramiento del docente. Cierto es que hoy estamos viviendo en la era de los avances tecnológicos, pero estos avances tecnológicos, si no hay un docente, si no hay un profesional que entienda, que pueda manejar todo este sistema tecnológico, pues creo que no sirve de nada. Por lo tanto, el docente es la pieza clave en todo este proceso educativo con innovaciones tecnológicas. ¿Sí? Por eso decimos los avances tecnológicos. Si el docente dice, no sé, una comunidad muy lejanas, no sé, a lo mejor donde que no hay carreteras, por la selva, fronteras con Perú, con Colombia, donde que no hay carreteras, dice, no, yo no puedo dejar la tiza, no hay como más. Entonces el docente es la pieza clave donde que diga sí, a lo mejor sí, yo sé que no hay marcador aquí, pero tengo que buscar otras estrategias. A lo mejor decir no, ya tengo que dejar este pizarrón, pues tengo que comprar una computadora. Entonces el docente es el que juega un papel sumamente importante. Sin el docente o sin la persona o sin el profesional que conozca el manejo, el dominio de los avances tecnológicos, creo que la tecnología en sí no va a desarrollar. Al respecto, Brunner también define como una nueva renovación digital. A estos avances tecnológicos, Brunner dice, no, hoy estamos viviendo en una nueva renovación tecnológica. Sí, con la aparición, yo me recuerdo cuando dejamos las tizas, compramos las computadoras, realizábamos las diapositivas para, para transmitir a través del Infocus, vea, una novedad, ¿sí? Y el docente decía, no, ya, las tizas dejemos a un lado, el marcador a un lado, ahora trabajemos por este mecanismo. Y cuando estamos trabajando, prácticamente estamos viviendo en el mundo digital, en la nueva renovación digital. Por su contexto, contextos precisos para el desarrollo efectivo de la educación. Cuando ya empezamos a manejar estas tecnologías, creo que vamos desarrollando, vamos avanzando, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos como docentes, con el involucramiento del avance tecnológico, pues la educación va a seguir avanzando. Por eso es que hoy por hoy en las instituciones del sector rural se está haciendo los modos posibles de adquirir lo que es los centros, o sea, los equipos tecnológicos, la computadora, el Infocus, ¿sí? Pero también por otro lado está haciendo los modos necesarios para que lleguen lo que es el Internet. De igual forma, así como los avances tecnológicos sin docentes no pueden avanzar, asimismo, sin el abastecimiento del Internet, las tecnologías no pueden funcionar. Entonces, en este marco creo que eh, es un contexto donde que se está desarrollando. En todo esto se desarrolla, en ello se desarrolla. Cuando ya hemos involucrado o ya estamos trabajando lo que es el conocimiento, como también con los avances tecnológicos, pues el manejo de la información y el conocimiento viene cambiando, viene mejorando, viene renovando paulatinamente. Cuando un conocimiento impartimos a través de presentaciones, a través de una diapositiva, a través de un infocus, la comunicación, la información llega de la mejor manera. Y estos son avances tecnológicos. Muchos estudiantes más aprenden a través de la observación, más aprenden a través de la innovación, nuevas presentaciones,
algo que sea llamativo, ¿sí? algo que algo novedoso. Entonces en este caso el manejo de la información y del conocimiento es de mayor aceptabilidad y sobre todo de mayor comprensión. Se observa la transformación de estructuras sociotecnológicas. Pues creo que ya con la llegada de las tecnologías a las instituciones, pues va transformando. Y cuando un padre de familia ve en su institución un centro de cómputo, el padre de familia dice, no, mi hijo está bien aquí porque la institución sigue creciendo. Entonces es una transformación, ¿sí? A través del mundo tecnológico. El volumen de la información procesada es mayor, ¿sí? Ya no es lo mismo le estar escribiendo, hasta escribir yo ya me demoro, a lo mejor hasta dibujar, hasta explicar, hasta muchas otras cosas. En cambio, cuando ya está elaborado una diapositiva o una presentación, simplemente vamos explicando, vamos exponiendo, vamos analizando, vamos opinando y vamos creando conocimiento. Por lo tanto, el volumen de la información procesada es mucho más. Y sobre todas las cosas, la información encontramos a la mano. En cuestión de segundos ponemos en el Google lo que queremos investigar y ya está procesado. En cuestión de segundos nos rebota mucha información y pues abastecemos de esa información, nos enriquecemos y el material que se va a desarrollar es de mejor calidad. Y alcance de la información y comunicación, lo que decíamos, alcances de la información, comunicación. Gracias a los avances tecnológicos, creo que tenemos la información en nuestras manos. Ya no, ya incluso las bibliotecas como que se han desaparecido. Antes, cuando no teníamos los avances tecnológicos, eh, lo que solíamos hacer es ir a buscar las bibliotecas, una biblioteca, otra biblioteca, encontrar donde hay un documento interesante, un texto, a lo mejor el autor que me envían a investigar y muchas otras cosas más. Hoy, en cambio, la información y la comunicación está al alcance de todos. Esta integración no depende únicamente del equipo y la conexión de la escuela, lo que decíamos en antes. Podemos tener un aula virtual de primera categoría. La institución puede estar cubierto de mucha tecnología, pero si no hay una persona quien pueda manejar, quien pueda administrar, lamentablemente no sirve de nada. Por eso decimos, está integrado, esta integración no depende únicamente del equipamiento, no depende del equipamiento, más depende en este caso del docente o de la persona quien sabe manejar, sabe orientar, sabe enseñar a la otra persona para que pueda manejarlo. Cuando llegaron las primeras computadoras, escribíamos, pero como que, no sé, con mucho temor, con mucho miedo de que todo lo que he hecho pierda la información. Hoy en cambio lo escribimos, lo grabamos, lo borramos, lo recuperamos. Entonces depende mucho de un equipo que se interrelacione mutuamente y que esta interrelación pues enfrente a los nuevos desafíos que tenemos. De ser así, la información y capacitación de profesores, no solo de profesores, sino también de aquellas personas quienes deseen y estén en condiciones
o que tengan la oportunidad de estar al frente de esta tecnología. No podemos hablar solo de las instituciones educativas, podemos hablar también de las empresas. En las empresas tenemos lo que son los avances tecnológicos. Entonces, la formación y capacitación de los profesores o de las personas involucradas en estas áreas debe ser lo fundamental, lo primordial, porque sin la capacitación de las personas quienes vayan a involucrarse en los avances tecnológicos, pues no vamos a lograr mayor cosa. ¿Sí? Entonces, creo que un gerente, un administrador, siempre tiene que tomar en cuenta la capacitación de aquellas personas quienes van a estar al frente, sea docentes, sea empleados, sea empresarios, sí, entonces creo que es fundamental. Lo que decíamos también, el hecho de tener un salón de cómputo, sí, o un salón informático capacitado, o sea, equipado con tecnologías de punta, pero si no hay la disponibilidad de internet, abastecimiento del internet, no se puede hacer mayor cosa. Y otro de los asuntos es el software educativo. A veces así haya lo que es el internet, así haya lo que es el equipamiento, pero si no hay el software educativo, pues no podemos. Igual viene siendo un obstáculo negativo en el desarrollo educativo. Hoy, gracias al software que tiene la universidad y muchas universidades que están ofertando lo que son los programas de estudios online, vean, creo que estamos aprovechando de las plataformas bueno, de muchas cosas que brinda lo que es el mundo de la tecnología. Con todo lo que hemos dicho, a lo mejor a la revolución educativa podemos entender como la transformación total del sistema educativo. ¿Sí? Creo que es pertinente pensar en esta transformación. No solo pensar, creo que es conveniente ya en las instituciones seguir avanzando en estos nuevos retos que nos pone el mundo globalizado. Tenemos que pensar en la competitividad de las instituciones y sobre todo al avance tecnológico. Yo creo que al ser humano no debe ganar la tecnología, más bien el ser humano tiene que ganar a la tecnología, lo contrario. Y para ello pues pensemos en la revolución educativa. Aceptemos y creo que pongámonos a trabajar para seguir contribuyendo en la formación, más que todo en la producción del conocimiento, producción intelectual del ser humano, quien va a estar a responsabilidad del desarrollo de la comunidad, del cantón, de la parroquia, de la provincia, del país, de un estado, de una nación, de una región, del mundo en sí. Invitar a que hagamos conciencia, está en nuestras manos los jóvenes que van a liderar el día del mañana, los jóvenes que van a aportar en el desarrollo. La función, la labor de ser profesor, de ser guía, de ser orientador es mucho. Y para seguir enfrentando los nuevos retos, la mentalidad del docente debe cambiar. Cambiar y pensar en una revolución digital que estamos viviendo en estos momentos y proyectando también
a los avances tecnológicos del futuro. Muchas gracias por escuchar. Tendré algunos inconvenientes, algunas falencias, cierto es, pero estamos aprendiendo. Un excelente día para todos.